Sí, licenciado, se ve. La diapositiva del texto, ¿no ve? Sí, licenciado. Y ya, me vas a avisar. A veces se corta y yo no me doy cuenta. Está en pantalla, ¿ya? Entonces, vamos a ir recordando un poquito lo que hemos hecho en la anterior clase. Estamos analizando qué son los costos diferenciales, ¿no ve? Cómo se calculan, para qué sirve, etcétera. Entonces, hemos dicho también que la determinación de estos costos diferenciales ayuda al proyectista, ¿sí? Y al administrador, obviamente, a tomar decisiones de manera adecuada. Entonces, estos costos diferenciales lo hemos visto con un ejemplo, ¿verdad? Acá está. En un primer ejercicio nos ha mencionado de que la empresa, estando en operación, recibe un pedido adicional especial de producción de 7.000 unidades. La gran pregunta era si tiene la disyuntiva de aceptar o no aceptar. En la medida en que los ingresos que reporten esta producción adicional, producción y ventas adicional, les reporten beneficios, ella va a aceptar. Si no, no. Entonces, por eso hemos pedido datos del contador. Aquí están todos los datos que nos ha dado. El segundo paso ha sido como, fíjate que su capacidad máxima de producción es 96.000 unidades y actualmente trabaja con 82.000, entonces hay un exceso de capacidad, dijimos. Siguiente paso era determinar qué tipo de costos son, es decir, si son diferenciales o no diferenciales. Y aquí hay una justificación, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. En cada caso siempre se justifica. Ahora bien, una vez que se determinan los costos diferenciales, lo que se hace a continuación es seleccionar en otro cuadro ese tipo de costos, como en este caso materia prima 350, es costo unitario ya de materia prima por unidad producida. Mano de obra directa 4 pesos, costos indirectos de fabricación 6.10. Estos tres costos nos suman 13.60. Estos serían los costos diferenciales, los que se modificarían con la producción adicional. Por esa razón es bueno seleccionar cuáles son diferenciales. Acá lo que vamos a decir es, ¿y cómo calculó el costo total de las 7.000 unidades del pedido? Entonces, simplemente multiplicando esas 7.000 unidades del pedido adicional, del pedido especial, por estos 13.60, que es lo que se va a modificar. Y entonces, en este caso, este resultado nos ha dado 95.200. Entonces, acabamos de encontrar una cifra tal que nos indica eh, en qué magnitud van a aumentar los costos totales, ¿no? El costo adicional. Pero bueno, ya tenemos dos datos importantes. Este de 13.60 es altamente importante porque ya decimos lo siguiente. Vamos a vender estos 7.000 del pedido adicional a un precio unitario que supere los 13.60. Claro, si el precio es mayor que 13.60, que es el costo unitario diferencial, nos generará un beneficio. En general, cualquier precio mayor al costo medio variable, pero de los diferenciales simplemente, nos trae un beneficio, ¿sí? Y algo más que hemos dicho, primera nota. Los costos diferenciales, como hemos sacado acá en este cuadro, son necesariamente lo mismo que los costos variables, unitarios. Aunque muchos coinciden, por eso retrocediendo acá, 4 son diferenciales: materia prima, mano de obra, costo indirecto de fabricación, y también esos tres son los que hemos seleccionado, ¿de acuerdo? Pero hay otro que pudiera ser diferencial, como la comisión a vendedores, porque también es por unidad, pero aquí le hemos llamado no diferencial. Por lo tanto, estos tres son los costos que hemos seleccionado para sacar este 13.60. Y ya con eso tenemos el precio que podíamos aceptar, para el precio que nos conviene para aceptar el pedido adicional. Un precio, por ejemplo, de 11 no va a cubrir este costo de 13.60, por lo tanto rechazamos el pedido adicional. Pero un precio de 15, por ejemplo, que es mayor a 13.60, pues nos conviene porque ya tiene beneficio. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta? Sacando el costo diferencial, que ha sido 13.60. Es algo más que debemos mencionar.
Para ello hay que, eh, voy a abrir un documento que te he mandado en Excel para calcular los costos medios, el costo unitario, cuando la empresa estaba produciendo el total de su producción normal. Entonces, ahí vamos a observar que los costos medios, sí, estoy poniendo ya este cuadro también te lo envié, tiene dos hojas ya, este es un Excel que tiene dos hojas. Primero vamos a analizar la hoja 1. ¿Qué es lo que vamos a analizar en la hoja 1? En la hoja 1, perdón, 1, aquí está la 1. Primero vamos a calcular los costos variables totales y los costos fijos totales para luego, teniendo ya el costo total de producción, calcular el costo medio unitario. El costo medio unitario es sumamente importante porque ese valor nos indica si vale la pena aceptar algún precio que nos plantee el cliente. Entonces, vamos primero con la producción. La producción actual de esta empresa, sin el pedido adicional, es 82.000 unidades por mes. En estas condiciones vamos a calcular los costos fijos y los costos variables extrayendo del dato del contador que está en el texto las cifras correspondientes. Los costos fijos son todos aquellos montos globales por tiempo, en cambio los variables son por producción. Costos indirectos de fabricación, 472.500. Está en el cuadro anterior. Gastos de venta fijos, 122.000. ¿Sí? Son cifras globales fijos. Y finalmente los gastos de administración, que son los pagos de remuneraciones, ¿no es cierto? 108.000. Hemos seleccionado los costos fijos y los vamos a sumar. No hay más. De acuerdo al cuadro, esos tres nomás tenemos. Esta suma nos da un total de costo fijo para este nivel de producción de 82.000, 702.500. Así nos está mostrando. Y ahora vamos a calcular los costos variables, pero antes hay que hacer un precálculo, porque los costos variables son por unidad, como dato que tenemos. Por ejemplo, materias primas, 3,5 por unidad, que salió del cuadro anterior. Mano de obra directa, 4 por unidad, salió del cuadro anterior. Costos indirectos de fabricación variables, 6,10. Y hay un costo también que lo ponemos porque es parte del costo, gastos de venta variables, es decir, la comisión que se paga a vendedores, 1,30. La suma de estos costos unitarios por tipo de gasto nos da un costo variable por unidad de 14,90, esta cifra de acá. Teniendo este costo unitario variable por unidad, ya puedo multiplicar por la producción. Entonces, 14,90 por 82.000, acabo de encontrar el costo total variable, que sería igual a 1.221.800. Entonces, como ya he calculado el costo variable total, el costo total no es otra cosa que la suma del costo fijo más el costo variable. Por lo tanto, vamos a sumar 702.500 más 1.221.800. Ese total nos da un costo total de 1.924.300. Una vez obtenido este costo total, ya puedo calcular el costo unitario total, ¿no? El costo medio total. Simplemente dividiendo el costo total, 1.221.800, entre el volumen de producción, que es 82.000. Entonces, claramente se advierte que esa cifra me llega a 23,47. ¿Qué es lo que acabamos de encontrar? El costo unitario de producción cuando la empresa estaba trabajando en 82.000 unidades por mes. Sí, ese era su ritmo de producción y ventas. Al costo que estaba incurriendo es 23,47. Entonces, ¿para qué sirve? Dijimos, para ver si la empresa está ganando o perdiendo. Por ejemplo, si el precio que estuviesen pagando es 15, está perdiendo, no es conveniente. Un precio que no cubre el costo medio total. Por lo tanto, no es conveniente porque nos está dando una pérdida.
Recuerden, el precio no lo tenemos, no nos ha dado el ejercicio, simplemente estamos suponiendo que pudiera ser 15, pudiera ser 20, etc. Si el precio fuera 20, obviamente estaríamos ganando por el costo de 23,47. ¿Ya? Pero esto es para comentario. El costo medio total con la producción normal, sin el pedido adicional, es 23,47. ¿Te has de acordar? Porque ahora vamos a la hoja 1.2 y vamos a hacer el mismo procedimiento para ver si por las 7,000 unidades adicionales del pedido el costo se mueve, el costo unitario. Y para ello, solo de los 7,000 vamos a calcular igual los costos fijos y los costos variables. Volvemos a anotar los conceptos: costos indirectos de fabricación fijo. No hay ninguna cifra que poner porque esta producción adicional no supone un monto diferente de costos indirectos de fabricación fijo. Los costos fijos ya han sido incurridos, ya están prácticamente erogándose con la producción adicional o sin ella. Por eso, con estos 7,000 no tiene por qué añadirse nada. Los costos fijos no se modifican porque es costos no diferenciales. Lo mismo sucede con los gastos de venta fijos, porque son fijos. Con esta producción adicional no hay nada que añadir. Y finalmente los gastos de administración, que dijimos que son el sueldo al personal administrativo fijo de la empresa, igual ellos trabajan por sueldo fijo. Con 7,000 o sin este 7,000 adicional, estos costos no aumentan. Por esa razón, los costos fijos no tienen cifra que ponerse acá porque no son diferentes, no se van a mover, por lo tanto, nada que aumentar, ¿no? Su total viene a ser cero. En cambio, los costos variables, que ya dijimos que son los costos diferenciales, materia prima 350, mano de obra 4, costos indirectos de fabricación variable 610. Obviamente este no entra, pese a que es unitario, no entra porque dijimos que no es diferencial, gastos de venta variables. Entonces, esa suma nos dio 1360, como ya recordarás, que multiplicado por los 7,000, que es la producción y venta anual, es decir, el del pedido adicional, me da un total de costo variable de 95,200, solo por los 7,000. Entonces, si el costo total variable es 7,000 multiplicado por 1360, nos da 95,200 de incremento en el costo variable por los 7,000 adicional. El costo fijo nada se ha modificado porque nada se ha movido. De tal manera que el costo total, que está acá abajo, que es la suma del costo fijo más el costo variable, viene a ser los 95,200. Ese es el costo total inherente a 7,000 unidades adicionales. Si ahora saco el costo medio total, o sea, divido el costo total entre X, como siempre se hace, el costo medio total llega a 1360. Es decir, el costo que ya sabíamos que era lo diferencial. Ahora sí, el costo se ha reducido bastante, porque regreso a la hoja 1 ya, a la hoja 1. Cuando estábamos produciendo los 82,000, el costo medio total era 23,047. Solo por los 7,000, estoy yendo a la hoja 2, por los 7,000, el costo medio total adicional que vamos a incurrir es 1360. Y ahora sí, ese precio que antes era de 15 y que veíamos que no nos convenía porque era muy bajo, ahora sí ya nos conviene. Porque el P15, el precio que vamos a vender el producto, cada una de estas 7,000, supera el 1360. Entonces ahora es conveniente aceptar porque hay ganancias, ya que el precio es mayor que el costo medio total. ¿Por qué salió un costo medio distinto? Lo que pasa es que con el pedido adicional lo que se ahorran son costos fijos, no ha habido mayor incremento porque son fijos. Lo que sí va a hacer modificar el costo son los costos variables porque es por unidad producida. Entonces eso es lo que hay que observar siempre que haya que tomar una decisión. Si los costos fijos son no diferenciales generalmente y fruto de ello no va a aumentarse estos costos, nos sale más económico la producción de estas 7,000 unidades y por lo tanto ya a un precio de 15 aceptamos el pedido adicional, ¿no? Y está más barato, incluso nos podemos dar el lujo de rebajar porque antes, regreso a los 1 ya, 23,47 del costo medio total.
Un precio de 25 sería ideal para ganar, para tener beneficios. Pero 25, cuando viene el pedido adicional, voy otra vez a la hoja de acá, pues yo me doy el lujo hasta de rebajar el precio hasta 15 porque cubre estos costos unitarios. Entonces, esa era la idea de que los costos diferenciales ayudan a tomar decisiones mucho más certeras, ¿ya? Entonces, este cuadro también tienes que hacerlo, si es que no lo has hecho, por favor, en el ejercicio, porque te pidió en la práctica, nos ha pedido hacer aquellos costos, ¿sí? A ver, vamos a ver. En la práctica 10B, que estamos abriendo, que está pendiente, ¿no ve? ¿Qué te pidió acá? Otro cuadro igualito, había que calcular primero identificar que eran diferenciales, no diferenciales, etcétera, y aquí te pedía varias cosas. ¿Cuál sería el precio que podría cobrar la empresa para producir y vender el pedido especial? Claro que aquí es otro ejercicio porque el pedido especial dice que llega a 12.000, ¿no? Había que construir primero este cuadro. O sea, lo mismo que acabamos de ver en esa hoja Excel, hay que hacer para, para responder estos cuatro incisos, 1A, B, C, D y E, porque está preguntando lo mismo. Calcular en ambos casos los fijos, los costos variables, los costos totales con el pedido adicional y sin el pedido adicional. Exactamente lo mismo que mostré. Y entonces esto había que responder. Y si lo hiciste, por favor, verifica cuánto te ha salido. Y entonces, ahora vamos a entrar a otro tipo de costos, ¿ya? O sea, vamos a entrar a no todos los... Este fue un tema de toma de decisiones en el caso de que se presentara un pedido adicional, que es una de tantas actividades que recibe la empresa que tiene que enfrentar. Pero solamente en estos casos se hace cálculo de costos diferenciales. No, hay tantas decisiones que tiene que tomar la empresa y se le presenta ese momento, ¿no ve? ¿Qué pasa si? ¿No ve? Esa es la base del análisis. Y entonces ahora vamos a ver otro caso en la cual vamos a tener que determinar el costo diferencial, costos y ganancias diferenciales para tomar la... Pero es otra historia, pero el tema es lo mismo, diferenciales. Y entonces este ejercicio, el número 2, nos plantea lo siguiente. Vamos a darle una lectura y después vamos a empezar a diagramar. El ejercicio 2 dice, una compañía produce dos bienes A y B con procesos diferentes y aislados. Hasta aquí vamos a analizar. Dice una compañía, una empresa está produciendo dos bienes A y B con procesos de producción distintos, o sea, está produciendo dos bienes distintos. El caso más sencillo de comprender sería, es una fábrica de gaseosas que produce por una parte la gaseosa, vamos a llamarle A, y también el producto B serían los envases. Y sus procesos de producción son distintos, nada que ver A con B. El proceso productivo de A es de otra forma, se manejan los insumos, todo. Y el producto B tiene otros insumos, o sea, parecerían dos factorías, dos empresas distintas, pero no lo es, porque A más B es el producto final, pero la empresa hace los dos. Eso quiere decir procesos diferentes y aislados, separados. Pero aquí nos aclara, pero con actividades administrativas y de venta centralizadas. O sea que a la empresa tienes que verla como un todo, con sus dos fábricas de A y de B, pero tiene actividades administrativas y de ventas centralizadas. Quiere decir que, por ejemplo, la actividad de la coordinación y de la dirección está en manos de una gerencia y, quién sabe, de personal que atiende tanto a la producción de A y a la producción de B. Por eso se llama centralizada.
Aquí uno de los criterios que hay que adoptar es para determinar costos, cuánto de costo se le asigna a la producción de A y cuánto es de B. Estas actividades centralizadas necesitamos un criterio para dividir el monto que se va a dedicar a la producción de A como costo y a la producción de B. Nos va a dar el ejercicio, con algún criterio podemos separar esos costos, porque en la práctica no, pues no se puede separar. El sueldo del gerente general, cuánto le voy a poner a la producción de A y cuánto le voy a preguntar a la B. Tengo que tener un criterio porque es un poco más complicado, ¿ya? Entonces, hasta aquí hay actividades centralizadas, administrativas y de ventas centralizadas, pero también hay proceso de producción separado, ¿no? La materia prima de A es distinta de la de B, entonces eso se puede separar. Necesitamos información del contador para procesar esto. Seguimos, la planta B, ¿no? Esta es la de acá, está incurriendo en pérdidas. Determina si es conveniente operar o cerrarla. Claro, la pregunta que viene inmediatamente, si está en pérdidas, ¿la cerramos o seguimos operando? La respuesta nunca es inmediata, ¿no? Porque, claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es, hay que cerrar, pues si está en pérdida, ¿no ve? No es así porque vamos a ver con el cálculo de cifras que aunque esté perdiendo, es posible que sea no más conveniente continuar operándola, pero tenemos que hacer análisis de gastos y de costos diferenciales y de ingresos diferenciales. ¿Qué más nos dice el problema? Analizando la estructura de ingresos y gastos que nos está dando el contador, enseguida lo vamos a ver, y completando la información, porque tenemos que tomar algunas, vamos a hacer algunas apreciaciones de carácter estimativo, se tienen los siguientes datos. Inciso A dice, suponga que los gastos generales de administración, ¿no? Que son las que están centralizadas, ¿no ve? Que, ya repito una vez más, no puedo saber cuánto del sueldo del gerente le voy a asignar como costo en la fabricación de A y cuánto de su sueldo, que es un costo, a la fabricación de B. Es muy complicado porque el trabajo no se divide así, el trabajo es a los dos productos hay que dedicar. Entonces, pero el ejercicio nos da unos criterios y esto lo sabe bien hacer el contador porque con estadística puede trabajar. Y entonces dice, suponga que los gastos generales de administración se asignan a las plantas A y B en equivalente a un 5% de las ventas. Entonces, si yo conozco sus ventas de A, le saco 5% y eso se va a llamar gastos generales de administración. Y le saco 5% a la fabricación de B y eso le voy a llamar gastos generales de administración del producto B. Entonces, ya tengo un criterio para distribuir. Ya, ese es un aspecto. Enseguida vamos a hacer los cálculos. El inciso B dice, y aquí es hipotético, porque siempre actúa así para tomar decisión. Siempre se habla, ¿qué pasaría si? ¿No ve? Si se cierra la planta B, cosa que todavía no estamos cesando, va a ocurrir algo. Los gastos generales de administración se van a reducir aquí tú vas a cambiar, por favor, a esta, ¿se entiende? En 180,000, en 180,000. Si estás con el textito, en este momento modifica. En vez de a, pones en, porque o sea, es distinto. Entonces, repetimos, si la planta B se cierra, los gastos generales de administración se van a reducir en 180,000, porque se está cerrando la planta B. ¿Ya? Tomamos nota. C. Si se cierra la planta B, el espacio utilizado por esta planta, que es un espacio grande donde está la planta de producción, están las maquinarias y todo eso, se podría alquilar en 200,000, dice, a un tercero, ¿ya? A otra persona, a otro interesado que necesite ese espacio. Entonces, está generando, si se cierra B, va a generar un ingreso por alquileres y eso nos va a beneficiar de alguna manera. Lo que pasa es que todo esto puede ocurrir, estamos haciendo estimaciones, y eso hay que llevarlo a cálculos numéricos en cuadros. El inciso D dice, los gastos de venta fijos ascienden a 250,000. Enseguida vamos a ver el cuadro donde lo ha colocado el contador.
Y estos 250.000 son gastos de venta fijos, son gastos centralizados también. ¿Cómo se va a asignar? Se van a asignar a las plantas en un 5% sobre las ventas. Así como aquí en el inciso A dice 5% de las ventas, aquí también dice, entonces aquí un dato que nos está faltando urgente es las ventas. Las ventas de la planta A y de las ventas de la planta B. La diferencia, como vamos a ver en el cuadro, se refiere a comisiones sobre ventas. Entonces aquí hay dos componentes que lo vamos a ver. Estos cuatro incisos A, B, C y D son condiciones que se estima puedan ocurrir si es que cerramos la planta B. Y esto es bien clarito y eso tenemos que, el proyectista y el contador pues, dominan bien las cifras y la van a construir en un cuadro. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el ejercicio? Porque nuestro problema es, ¿cerramos la planta B o no la cerramos? Ese es el día. Y entonces aquí en esta diapositiva lo que está apareciendo es lo siguiente. Análisis y solución, dice. ¿Qué se hizo con la información del contador? Que es esta primera columna. Vamos a asignar cifras a la planta A y a la planta B. Y aquí dice, las ventas de la planta A llegan a 2 millones de la planta A y de la planta B a 3 millones. ¿No ven? Nos está dando el contador, estamos desglosando. Y aquí, a partir de acá, de mano de obra directa, ya empiezan los gastos o costos. A partir de acá. Ventas es el único rubro de ingreso. Lo demás son costos operativos. Mano de obra directa de la planta A, 450.000, materia prima 760.000, suministros 90.000, mano de obra indirecta 70.000, energía 20.000. Ahí vamos a hacer un pequeño cortecito, porque sigue habiendo gastos, ¿ya? Y así como nos ha dado el contador estas cifras, también nos las da para B. En mano de obra directa, 930.000, costo 1.020.000 por materia prima, suministros 140.000, mano de obra indirecta 160.000, energía 130.000. Ahí paramos un rato. Porque todos estos costos son costos operativos, costos operacionales, ¿sí? De fabricación, estos directos. Y entonces, luego de ello viene otro concepto de gastos que se llama depreciación. Pero esta depreciación es más bien un costo contable, porque su cálculo se la hace en base a una normativa que es lineal, ¿no ve? La nuestra, no, el fisco nos permite colocar como costo la depreciación en forma lineal, es decir, el valor del activo dividido el número de años de vida útil, eso es lo que nos permite hacer. Y aquí el contador nos da este concepto de depreciación de los edificios, ¿ya? De las construcciones. En la planta A, 100.000 y en la planta B, 200.000. Bueno, es también un costo, pero es más contable que operativo, ¿ya? Pero es parte del costo. Por lo tanto, la utilidad bruta ya estoy en condiciones de obtener de la planta A y de la planta B. Simplemente restando a los ingresos, que es 2.000, las ventas, todos los costos operativos, incluyendo la depreciación, ¿sí? O sea que 2 millones menos estos costos que ves acá que están con signo negativo, me da una utilidad bruta de 510.000 para la planta A. En cambio, para la planta B, haciendo la misma operación, ingresos menos todos estos costos, me da una utilidad bruta de 420.000. Hasta aquí, los dos son superavitarios, pero me falta todavía otros datos. Y el que aparece ahora son gastos de venta, ¿no? Gastos de comercialización, también se llaman, ¿no? Ya no son operativos, pero siguen siendo gastos que me afectan el resultado de la gestión. El contador indica de acuerdo a... Aquí voy a regresar para que veas. Los gastos de venta fijos ascienden a 250.000 en global, pero para desagregar por planta se asignan en un 5% de las ventas, dice. La diferencia a 200, este es dato ya, 250.000. Y luego
vamos a sacar el 5% de ventas. La diferencia se llama comisiones sobre venta, no las está aclarando. Entonces vamos al cuadro. Los gastos de venta llegan, dice, a, como dice acá, 250.000, que se ha obtenido de lo siguiente. Primero, estos gastos de venta que estoy señalizando con el cursor, que aquí dice 230.000 y 310.000, es dato del contador. Esto es dato, ha venido ya así. Pero hay que desglosar estos gastos de venta en este componente que dice fijos, que son 5% sobre venta, y este otro concepto que se llama comisiones sobre venta, pero lo vamos a hacer por diferencia. Por lo tanto, a este dato que me ha dado el contador, aquí está, estoy señalizando. Primero voy a poner aquí abajo, es la suma de dos conceptos. Le voy a sacar el 5% de sus ventas, al cual le voy a llamar gastos fijos. Entonces, 5% de 2 millones es 100.000. Y 5% de 3 millones de la planta B es 150.000. Eso estamos calculando. Ahora bien, la diferencia para llegar a los 230.000 que me ha dado el contador, voy a sumar estos 100.000 que ya calculé como un 5% de las ventas, y por simple diferencia, 230.000 menos 100.000, 130.000 sería las comisiones sobre venta, que es el otro componente de los gastos de venta. Entonces, así lo hago con la planta A y también con la planta B. O sea, ¿qué habría hecho? Teniendo este dato contador, calculo los gastos fijos de venta y por diferencia calculo las comisiones sobre ventas, que sería esta. Y la suma de estos dos conceptos es los 230.000. La suma de estos dos conceptos es los 310.000. ¿Qué más? Hay todavía un concepto adicional de gastos que se llama gastos generales de administración y que ya dijimos, está en el inciso A, aquí este A está en el inciso A retrocediendo. Suponga que los gastos generales de administración se asignan a las plantas en un 5%. ¿Te acuerdas que los gastos generales de administración, un criterio hemos buscado para desagregar, porque esto es corporativo, ¿no? Por plantas tengo que tener un porcentaje, como aquí me está diciendo. Entonces, para calcular ese 5% de ventas, aquí de administración, entonces, igual, de las ventas, 5%, 100.000. De las ventas, 3 millones, 150.000. De ahí así ha salido su cálculo de los gastos generales de administración. Si yo quisiera ver los gastos generales de administración que están en un todo, en la contabilidad, está en el concepto, eso, gastos de administración, debe ser 250.000. Esto más esto es el costo. Solo que ahora yo tuve que desglosar en 5% de las ventas acá, 5% de las ventas acá, para costear por planta, Bueno, no hay más datos que nos haya dado el contador y por lo tanto ya podemos sacar la utilidad neta de cada planta. Que lo que se ha hecho acá, ya como hemos llegado hasta la utilidad bruta, que era 510.000, de ahí nomás ya se parte y vamos restando los gastos. 510 menos 230, ¿sí? Ya estamos restando gastos de venta. Estos dos elementos es la suma. 510 menos 230 menos este 100.000, gastos generales de administración, 180.000. Lo mismo se hace con la planta B. A la utilidad bruta, 420.000, les resto los gastos de venta, que es la suma de estos dos, y les resto gastos generales de administración, 150.000. Y me sale menos 40.000. Entonces, evidentemente, al haber construido por plantas el estado de resultados, observamos que la planta A está superavitaria, está 180.000, y la planta B es deficitaria. A esto se refería. Una de las plantas, la planta B, está en pérdida. La gran pregunta es, ¿la cerramos? Hemos dicho, todavía no, hemos desglosado hasta acá. Y entonces lo que estamos observando es que evidentemente tiene una pérdida de 40.000. Claro, lo primero que se te viene, si la cierro, estos 40.000 me voy a evitar, ¿no ve? De pérdida. No es tan así. Ahora viene el análisis de diferenciales.
Vamos a ver en este segundo cuadro que está a la derecha, ahora vamos a hacer un análisis de valores diferenciales. Por eso el título dice costos y beneficios, que es distinto al tomar la decisión de cerrar B. Eso hay que responder. Y vamos a ir por rubros, ¿ya? O sea, por conceptos. Ventas. Si se cierra esta planta, la B, estos 3 millones que se recibía como ingresos, ya no va a haber. Por lo tanto, la disminución por ventas es 3 millones. No me parece tan interesante. 3 millones de que ya no voy a recibir me parece muy oneroso. Pero va a suceder así. Respetamos la cifra. Pero así como las ventas van a disminuir en 3 millones, estos costos que eran negativos también los vamos a evitar, porque ya está cerrada la empresa B. De tal manera que todos los costos operativos, mano de obra directa, materia prima, suministros, mano de obra indirecta, energía, ¿sí? Hasta ahí nomás, vamos a un corte ya, todavía de la depresión después vamos a hablar. La suma está en esta llavecita. La suma de estos costos que nos vamos a ahorrar se llama ahorro de costos de fabricación. Y eso es beneficioso para la empresa porque ya no vamos a incurrir en costos y esa suma sale 2.380.000. Entonces, como puedes ver, aquí ocurren cosas a favor y cosas en contra. Por ejemplo, las ventas no nos gusta mucho que disminuyan 3 millones, pero los costos también nos entusiasma que disminuyan 2.380.000. Entonces, los signos dicen mucho, ¿ya? Tú tienes que saber si es a favor o en contra. Es a favor cuando tiene más, si es en contra, cuando tiene menos. Bueno, pero prosigamos. ¿Qué pasa con la depreciación? Teóricamente deberíamos ahorrarnos también, si cesamos la planta B, estos 200.000 deberíamos ahorrarnos, pero no es así, porque la depreciación no es un desembolso en efectivo, la depreciación es una operación contable. ¿Y con esto qué significa? Que el fisco dice, la depreciación, usted me deprecia, cierre o no cierre su planta B. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de los edificios, por ejemplo. Por lo tanto, estos 200.000 no puede ser un ahorro en costos, porque es inevitable en ambos casos. ¿A qué caso se refiere? ¿A que yo cierre B o no lo cierre? En ambos casos, igual este 200 sigue existiendo. Por lo tanto, no hay nada que anotar acá, no hay ni ahorro, ni beneficio, ni en contra. Pero teníamos que separar, porque la depresión es algo especial. Por eso no lleva aquello. Bueno, seguimos construyendo esta parte del cuadro. Aquí, utilidad bruta, eso no hay problema, gastos de venta. Aquí, donde dice comisiones sobre venta por diferencia, este es el único costo de 160.000 que nos vamos a ahorrar porque lo hemos costeado. Por lo tanto, al cerrar la planta B, este ahorro sí va a significar un beneficio de 160.000. Por eso lo estamos colocando en ese sentido, ¿ya? ¿Qué más? Gastos generales de administración, que es otro concepto, está en el inciso A, y retrocedemos ya una diapositiva. En el inciso A decía, vamos a suponer que los gastos generales de administración se asignan a las plantas en un 5% de las ventas. Si se cierra la planta B, estos gastos generales de administración se reducen en 180, he dicho que cambies esto, o sea, vamos a restar esos 180.000. Por lo tanto, si los gastos generales de administración en términos de las dos plantas llegaba a 250.000, los dos, pero al cerrarse la planta B se va a reducir, dice, globalmente en 180.000, no los 150, 180, así está calculado. Por eso aquí va a haber un ahorro, porque al restar 250.000, que es ese gasto, menos 180.000, nos vamos a beneficiar con 70.000 por ese ahorro. Este también es un criterio que hay que manejar así con detallito para que sea. Y entonces, como puedes ver, ya habríamos visto renglón por renglón qué ganamos, qué perdemos, qué ganamos, qué perdemos aquí con los signos.
Pero hay un concepto que, no es, que hay que introducir, que no está expresado en esta información por plantas que hemos construido con la información del contador y que solo ocurriría si se cierra la planta B. Esto está en el inciso C. Este C que ves con circulito está aquí, C. Si se cierra la planta B, el espacio utilizado por esta planta se podría alquilar en 200.000. Es un ingreso que no podría estar en este escenario porque no existe todavía. Solo eso existiría si se cierra la planta B, que es este el momento. Pero yo tengo que tomar en cuenta, pues entonces aquí dice, habrá un ingreso adicional por concepto de alquileres que está en el inciso B de 200.000. Se refiere a ese espacio que alquilaríamos a un tercero que nos daría un alquiler de 200.000 y lo tengo que poner con signo positivo. Me fijo en detalle si he cumplido todos los requisitos. Sí, he cumplido, he llenado, que se ahorra, que nos cuesta más, etcétera, etcétera, y he llegado a este cuadro. Aquí lo que corresponde simplemente es hacer una suma algebraica. Menos 3 millones, más 2.380.000, más este ahorro de 160.000, más otro ahorrito de 70.000 y además un ingreso que va a aparecer si es que cierro la planta B y genero un alquiler. Entonces, una vez que ya tenemos estas cifras sumadas verticalmente en forma algebraica, menos 3 millones, más esta cifra, más esta, me dice aquí el concepto, pérdida por cierre de la planta B. Me salió una cifra de 190.000. Me está diciendo con esto que al hacer estos costos diferenciales y beneficios diferenciales, en realidad el cierre de la planta B me ocasiona una pérdida de 190.000. ¿Y cómo me puedo explicar? Pero no se supone que debía llegar a 40.000 nomás. Lo que pasa es que mira las ventas que estamos perdiendo. 3 millones. El ahorro en costos es solamente 2.380.000. Y entonces, este 3 millones realmente me preocupa mucho porque esa es la más abultada que me hace llegar a esta cifra negativa. Y por lo tanto, parece ser que no conviene cerrarla. Porque el razonamiento es el siguiente. A ver, el análisis dice. Así vamos a empezar. Al principio, a ver, hablaremos del primer cuadro antes de que se cierre la fábrica B. Utilidad de la planta A, 180.000. Ahí estaríamos acá. Pérdida de la planta B, 40.000. Utilidad conjunta de la compañía, 180 menos 40, 140 todavía era con superávit de la compañía. Pero si ahora, al cesar la planta B, le agrego esta pérdida, porque esta pérdida es lo que trae, pérdida por cesar B, 190.000. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? Yo ganaba 140.000 utilidad y ahora al cesar la planta B voy a entrar en pérdida de 190.000. Por lo tanto, si continúo solo con la A habiendo cesado B, mi pérdida es 50.000. O sea, 140 menos 190. Claramente se observa que no conviene cesar la planta B porque me ocasiona más pérdida. Y la interpretación es la siguiente. El cierre de la planta B agrega una pérdida de 190.000, que es esto, a la utilidad de la compañía, que era 140. Si se calcula para ambas plantas, resulta una pérdida acumulada de 50.000, que es esta que hemos sacado acá. Frente a los 140.000, ¿no? Es esta que era de la planta actual. Por tanto, no es conveniente cerrar la planta B, aunque esté incurriendo en pérdidas. Claro, desde el punto de vista económico, no todo es, como les explico, no es todo contable, ¿no? Si yo gano 90, pero tengo que gastar 70, mi diferencia es 20, ¿no? Hasta ahí está bien, es contable. Pero en economía siempre se habla de alternativas, ¿no? Si gano 90 y después tengo que dedicarme a otra actividad donde voy a no solamente ganar 10.000 más, sino que me puede ocurrir esto, me puede ocurrir, o sea, si es que ocurre eso más, entonces la verdad es que hay que hacer este análisis de costos diferenciales. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos
complementar el ejercicio que continúa, ¿no ve? Tú has hecho esta práctica 10b, había que responder a B, C, D, E. Si no lo has hecho, por favor, hazlo. Te va a llegar en el examen preguntas así. Y el 2 te dice, ahora vamos a hacer, determinar mediante un análisis de costos y beneficios diferenciales si es conveniente operar o cerrar la planta deficitaria. Aquí ni me dice cuál es deficitaria. Tú vas a calcular con tus cuadros, como yo lo hice ahora. Y aquí están las condiciones. Los gastos generales de administración se asignan a las plantas en un 10%. Ya no es 5%. Aquí lo único que se ha cambiado son los porcentajes. El razonamiento es exactamente igual que al que hace rato expliqué. Si se cierra la planta B, que incurre en pérdidas, los gastos generales de administración se van a reducir en 250. No, exactamente lo mismo. Y aquí te dan, estos son los ingresos y costos que nos dio el contador de la planta A y B. Primero hay que terminar de llenar este cuadro, hasta llegar a la utilidad neta. ¿Cómo se va a llenar? Con estos datos de acá, con estos de acá. ¿Sí? Vas a llenar. Igual te pide acá, de igual manera, en el siguiente caso, es otro. Los gastos generales de administración se asignan en un 12%, está cambiando, ¿sí? Está cambiando, los montitos cambian. Pero los conceptos que sean los mismos para no complicarnos mucho. Entonces aquí hay que hacer 2, 3 casitos. Aquí hay otro, dos plantas. Y también hay que hacer los 4 tablas. Y luego, ya bueno, esto pero lo puedes hacer un poquito más después de esta clase, porque tal vez no te alcance tiempo. El 3 es teórico, ya sabes de qué se trata. ¿En qué caso corresponde efectuar análisis de costos frente a dos alternativas? ¿Sí? ¿Cómo se determinan los costos diferenciales? 4, 5, 6 lo vas a responder puedes ayudarte con internet, ¿ya? Con el computador. Vas a consultar, ya sabes consultar, porque son teoría y sustento teórico del análisis. Pero por el momento haremos los cuatro ejercicios que nos falta acá, a partir del número 2, del 2, hasta el 2, que tiene varios componentes, ya ve. 3, 4, 5 lo vamos a llenar, tienes que llenar esto. Esto, por ejemplo, ¿qué es valor actual neto con computadora? Pues con internet. Tiene teoría, tiene algunos calculitos, no hay nada, ¿ya? Porque esto va a ser rápidamente en la siguiente clase, tengo que explicar. Vamos a entrar en un tema más detalloso más adelante, cuando hagamos estudio de viabilidad financiera, cómo se calculan estos conceptos. Pero es parte de este tema, de estos conceptos. Y no es largo, por favor. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, muy bien. Entonces, trabajaremos jóvenes. Ana Maribel Torres está diciendo que está de acuerdo, me gusta. Ya, entonces, empezaremos a hacer. Por favor, Damaris, tenemos hasta las 9:30 para que te envíen esta práctica. ¿Ya? Esta práctica. Y claro, yo voy a estar aquí en aula virtual y cualquier cosa me consultan. Pero hasta ahí necesito ver el grado de avance, todo eso, porque es la entrega de estos ejercicios va a ser la asistencia, por favor, la asistencia, ¿ya? Hay que trabajar con esto. ¿Se entendió, Amaris? Sí, licenciado. Ya, todo el mundo también. Entonces nos pondremos a hacer y yo sigo a la expectativa acá. Licenciado, buenas noches. Una consulta. ¿Sí? ¿Debemos agregar también en esta práctica las preguntas 4 y 5 y 6 o eso es para otra práctica? 4, 5 y 6. Ahora, ¿cuáles serán? A ver, ¿de esta última? Sí, de esta última. A ver, espera un poquitito. Quiero ver a cuál te refieres. Está en la práctica 10b, ¿no ve? Sí, exacto. A ver. Ya, ¿cómo se determinan los costos? El 3 y el 4, nada más. Esas El 3 dos y el más.
Sí, el 5, 6, 7 lo vas a, para la siguiente me la van a presentar, pero hay que redactar, ¿no? Hay que sacar del internet, en fin, sus fundamentos, una estudiadita. Pero el 3 y el 4 sí está como para responder. Ya, está bien, licenciado, gracias. Ok.